Hola, buenos días. Me llamo Trini, o buenas tardes si es que lo están viendo en la tarde. Me llamo Trini, soy profe de biocomún, o sea, profe entre comillas, bueno, en el PREU. Y esta es la clase número 2, que es nivelación. Y bueno, como verán, esta no es la clase original, ya que la primera clase, o sea, la clase original de esto tuvimos un problema en la grabación y no lo pudimos subir a YouTube. Así que esta es como una mini clase yo explicándolo para que quede algún registro. En esta clase, que va a ser de nivelación, vamos a ver 4 temas. El primero es el método científico, el segundo es la clasificación de los seres vivos, el tercero es los niveles de organización, y vamos a terminar viendo algunas teorías. Así que partamos. Ya, lo primero que vamos a ver es el método científico. El método científico es un proceso que, bueno, los científicos que uno ocupa para tratar de comprender la realidad o comprender fenómenos que pasan en nuestra realidad. El método científico se caracteriza por dos cosas. O sea, hay dos cosas que tienen que ser muy importantes en el método científico. La primera es la refutabilidad. La refutabilidad quiere decir, bueno, ahí no sé si se entiende mucho, pero la refutabilidad quiere decir que ningún método científico, ningún experimento o ninguna teoría tiene que ser definitiva. O sea, tiene que dar la posibilidad a que sea rechazada. No puede ser algo que sea una vez y esté listo, comprobado y se utilice para todo. No, tiene que pasar por un método de experimentaciones y tiene que tener posibilidad para ser rechazada, no puede ser algo definitivo. Y la otra característica que aproveché y lo mencioné al tiro es que tenga reproductibilidad. La reproductibilidad es lo que ya mencioné, que tiene que ser un proceso que se pueda experimentar, y experimentar varias veces, se tiene que reproducir varias veces. No es que yo haga un experimento y con una vez basta, sino que tiene que se tiene que repetir varias veces. Y esas son las dos primeras características principales del método. Bueno, ahora vamos a ver las etapas que tiene. La primera etapa es la observación. Y la observación es una etapa que se ocupa para describir con mis 5 sentidos. Puedo describir viéndolo, observando, puedo describir escuchándolo, con mi olfato, con mi gusto, con mi tacto. Pero es solamente describir lo que estamos viendo, o con lo demás. Por ejemplo, yo tengo aquí mi planta, y yo tengo que describir mi planta, y yo lo que podría decir de esta planta, solamente describiéndola, es que, no sé, es una planta frondosa, su altura no pasa más, no sé, 5 o 6 centímetros, en un ejemplo, es de color verde claro, al tacto es suave, es lisa. Eso es lo que podemos describir. Es solo una descripción, la primera etapa. Luego la segunda etapa sería el planteamiento del problema, o sea, de lo que nosotros observamos, nos vamos a hacer una interrogante de lo que acabamos de observar, o vamos a delimitar un problema. Esta pregunta que nos vamos a hacer tiene que contener la variable dependiente y la variable independiente, que son dos variables que vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva más a fondo. Pero entonces el planteamiento del problema el planteamiento del problema es hacernos un interrogante de lo que acabamos de observar. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la planta, que con ejemplos ayuda mucho más a entender lo que es el método científico. Siguiendo con el ejemplo de la planta, una interrogación que nos podemos hacer es, por ejemplo, ¿la altura dependerá de la cantidad de agua que yo le echo a la planta? Eso sería como un interrogante. El siguiente paso, o la siguiente etapa, es la hipótesis. La hipótesis va a ser una posible respuesta a lo que yo me acabo de preguntar. Entonces, hipótesis es posible respuesta. Una posible respuesta siempre tiene que ser afirmativa a lo que yo me pregunto, y no es necesario extendernos, puede ser corta y precisa. Por ejemplo, mi pregunta fue, ¿la cantidad de agua influye o la altura depende de la cantidad de agua que yo le echo? Entonces, mi hipótesis va a ser que sí depende, la cantidad de agua sí va a depender,
o sea, la cantidad de agua sí va a influir en su altura, en su crecimiento. Es solamente responder mi pregunta. Antes de pasar a la siguiente etapa, quiero hablar lo que es una predicción. La predicción es una respuesta lógica a la hipótesis, es una respuesta lógica a mi posible respuesta. Por ejemplo, y una forma diferencial es como mucho más precisa, es mucho más específica que la hipótesis. Por ejemplo, mi hipótesis era que sí va a crecer dependiendo del agua, y mi predicción es, e incluso, entre más agua le eche, más va a crecer. Es como mucho más específico y es como una respuesta lógica a la hipótesis. No sé si se entiende. Bueno, la siguiente etapa es la experimentación, y la experimentación es una etapa importantísima, en donde vamos a incluir grupo control, grupo experimental, las variables también las vamos a ver, y es donde se va a poner a prueba nuestra hipótesis. Para eso se crea este diseño experimental, para poner a prueba nuestra hipótesis. Lo vamos a profundizar en la siguiente diapositiva. Luego vamos a tener los resultados en la siguiente etapa, y que también esta etapa se le llama una etapa de análisis. Por ejemplo, me la pantalla. Análisis. ¿Por qué una etapa de análisis? Porque yo los resultados que tengo no solamente los tengo que ver como forma de números, sino que los tengo que interpretar, los tengo que analizar, los tengo que contrastar, comprenderlos. Entonces, para eso, o para que sea más fácil verlos e interpretarlos, lo anotamos en gráficos, en tablas, pero es solamente analizar los resultados que nos dieron. Luego pasaríamos a la etapa de la conclusión. La conclusión sería, la conclusión es donde o se comprueba o se rechaza nuestra hipótesis. Eso es, la conclusión es donde la aprobamos o la comprobamos o la rechazamos. Ahora, ¿qué pasa si los resultados no coinciden? Los resultados que obtuvimos no coinciden con la hipótesis. Tenemos que experimentar, seguir experimentando siempre, porque imagínense que los resultados no me dieron, pero no me dieron simplemente porque, no sé, porque me equivoqué a la hora de poner un dato en el experimento, o porque me equivoqué, o se me pasó esto, o no anoté bien esto. Entonces tengo que hacer el experimento, experimentar y experimentar, para estar 100% de acuerdo que mis resultados no coinciden. Y si ya al final experimenté, y aún así no me dan, ahí tengo que replantearme la hipótesis, y ahí se va a reformular porque no me dieron. Ahora, ¿qué pasa si los resultados sí coinciden? Tenemos que seguir experimentando. Nosotros no nos podemos quedar solamente con un experimento, y como dijimos antes, de la misma forma que nos equivocamos y tal vez no nos dio, nos podemos equivocar y que eso no nos haya dado. Entonces tenemos que experimentar y experimentar muchas veces, un montón de veces, para que siempre en esos experimentos nos den el mismo resultado. Y ya que una vez en todos los experimentos que hicimos nos dan el mismo resultado en todos, ahí se puede pasar a la publicación, que es la última etapa, que es compartir nuestros resultados y compartir nuestra hipótesis y todo lo demás. Pero hay que puro experimentar. Bueno, experimentación. En la experimentación nos topamos con dos conceptos que son como a veces los más difíciles de entender. Una son las variables y lo otro son los grupos. Las variables, encontramos tres tipos: la variable dependiente, la variable independiente y la variable controlada. La variable independiente es una variable que se va a modificar para ver qué influencia da en algo. Voy a hacer unos ejemplos, pero voy a definirlo. Entonces la variable independiente es una variable que se modifica para ver su influencia. Esa es la variable independiente, su definición. La variable dependiente es una variable o es un factor o variable que se ve influido o depende de la variable independiente. La variable dependiente, lo dice su nombre, es una variable que depende. ¿Y de qué depende? De la variable independiente. Y la variable controlada son todas las variables que nosotros controlamos y que no se pueden modificar, porque si las modificamos se puede llegar a arruinar el experimento.
Entonces la variable controlada son las variables, valga la redundancia, que controlamos, y son estables, o sea, no se modifican. Otra característica es que son iguales para todos los experimentos. Y ahora sí vamos con el ejemplo para que se entienda mejor. Por ejemplo, en el ejemplo que tenía de la planta, en donde decíamos si la cantidad de agua influye en el crecimiento, esa es mi pregunta. La variable independiente es la cantidad de agua, porque yo el agua o su cantidad la voy a modificar en los distintos experimentos porque quiero ver si influye la cantidad que yo le he hecho en cuánto crece la planta. Entonces la variable dependiente va a ser la altura o el crecimiento, ya que la altura o el crecimiento se va a ver afectado, se va a ver influenciado o va a depender de la cantidad de agua que yo le vaya a echar a cada planta. Espero que se hayan entendido con eso. Y luego tenés las variables controladas, que son todas las variables que yo no modifico, que son estables, que controlamos, y tienen que ser iguales en todos los experimentos. Por ejemplo, las variables controladas serían que sea el mismo tipo de planta, que tengan el mismo tipo de tierra, que a todas las plantas le llegue la misma intensidad lumínica, que todas las plantas estén a la misma temperatura, que todas las plantas tengan el mismo pH, por ejemplo. Son todas las variables, son las otras variables que podemos encontrar, pero no se van a modificar. La única variable modificada en el experimento que estábamos haciendo es la cantidad de agua, y la altura, que va a depender de la cantidad de agua que yo le eche a cada planta. Y luego tenemos el grupo control y el grupo experimental. El grupo control es un grupo muy importante que nos sirve para ver que no sean otras variables las que están influyendo o las que están produciendo el cambio. Por ejemplo, ¿por qué es importante el grupo control? Imagínense que ya yo tengo, no sé, mi plantita, y en realidad a un experimento le cambio el pH. Entonces tienes que preguntarte, ¿y cómo yo sé que el pH no es el que está afectando a la altura y no, por ejemplo, la cantidad de agua? Entonces, para no tener esos como problemas a la hora de desarrollar nuestro experimento, todas las variables tienen que ser iguales. Entonces el grupo control nos sirve para identificar o para ver que no es otra variable la que está haciendo el cambio, la que está influenciando. Entonces el grupo control es técnicamente lo que nosotros controlamos, que todas las variables están controladas, y tal como dice el nombre. En cambio el grupo experimental van a ser todas las otras plantitas en las que sí tienen la variable independiente modificada. En el grupo control la variable independiente no está modificada, pero en el grupo experimental sí. Por ejemplo, yo tengo imaginemos que esta planta tengo muchas de estas plantas y a cada una les voy a dar una cantidad de agua diferente. Ahí la variable independiente, que es el agua, va a estar variando en cada experimento. Entonces ese es el grupo experimental y el grupo control. Luego tenemos otros 3 conceptos que se preguntan harto en la prueba. Se me olvidó decir que el método científico es muy importante aprender y es necesario que lo tengan claro, porque el método científico no solamente se pregunta en biología, sino que también se pregunta en física y en química. El método científico sirve para las 3 ciencias, entonces es importante que lo tengamos claro porque nos pueden preguntar en cualquiera de esos 3 ramos. Bueno, otros conceptos serían teoría, ley y modelo. La teoría es una forma de explicar algún fenómeno o una situación y está compuesta por varias hipótesis que pueden estar relacionadas entre sí, como a la vez no es necesario que estén relacionadas entre sí, pero juntas sirven para explicar algo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenemos la teoría de la evolución o teoría evolutiva. La teoría evolutiva tiene varias evidencias que la sustentan. Por ejemplo, evidencias geológicas, evidencias anatómicas, evidencias embriológicas, evidencias moleculares. Hay muchas evidencias que sustentan esta teoría y que en conjunto tienen sentido. En cambio, por ejemplo, si
observamos cada evidencia como por separado, por ejemplo, qué relación tiene, no sé, una evidencia geológica con una evidencia embriológica, o evidencia anatómica con la geológica. No tienen como relación entre sí, esas dos no tienen relación, pero si las juntamos todas, tienen sentido para explicar la teoría evolutiva. A eso se refiere con que a la vez muchas hipótesis tal vez estén relacionadas, pero a la vez no. Pero juntas sí. De una teoría podemos sacar nuevas hipótesis y nos ayuda para aclarar la comprensión de ciertos fenómenos, como ya dije antes. Luego tendríamos la ley. La ley es un principio exacto y es la descripción de un fenómeno observado. La diferencia entre teoría y ley, una de las primeras diferencias entonces es que la teoría sirve para explicar cómo ocurre y la ley describe cómo ocurre. Esa sería como una de las primeras diferencias. Otra diferencia es que la ley puede estar explicada en términos matemáticos. O sea, eso quiere decir que ocupa fórmulas matemáticas, va a tener fórmulas matemáticas. Por ejemplo, física está llena de leyes. La ley de Newton, la ley gravitacional, está llena de leyes, y es porque tienen un fundamento matemático, está llena de fórmulas la física. Ahora, es objetiva y es concreta, demostrable, objetiva y concreta. Esa también es una diferencia muy importante de la teoría. La teoría son un conjunto de hipótesis, todavía no es que pase siempre, en cambio la ley va a pasar en cualquier parte. Una ley va a pasar aquí en Chile, como al igual va a pasar en China, no sé, en Francia, en Estados Unidos, lo que sea, en cualquier parte se va a cumplir. Y esa también es una principal diferencia entre la ley y la teoría, que la teoría sigue siendo una teoría porque no se ha demostrado, eso es lo primero, porque no se puede comprobar y tal vez no ocurra en todos los casos por igual. En cambio la ley sí. Y luego vamos a tener un modelo, que un modelo es tratar de representar un fenómeno o situación. No me gusta, aquí lo voy a ahorrar, porque no me gusta decir que es una representación o intentar representar la realidad, porque nosotros en realidad no sabemos cómo es la realidad. Entonces el modelo intenta representar cómo sería un fenómeno o cómo ocurriría un fenómeno o cómo ocurre un fenómeno. Entonces un modelo normalmente está asociado también a la teoría, ya que nos intenta como mostrar o que sea mucho más fácil la comprensión de lo que habla. Eso es un modelo, es una representación que nos ayuda a comprender mejor cómo ocurre algo. Ejemplos. Aquí tenemos la teoría celular. La primera ley de Mendel, aquí sería ley porque sí o sí siempre se va a cumplir. Por ejemplo, si yo multiplico un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo, siempre voy a tener un heterocigoto. Sea cual sea el caso, siempre va a ser así, siempre va a ocurrir, así que por eso es ley. En cambio, la teoría no es así. Sigue siendo teoría celular porque todavía nosotros no hemos visto 100% si ocurre realmente así, son puras hipótesis que sí tienen fundamento y sí tienen evidencias, pero no lo podemos ver. En cambio, y luego tenemos el modelo, y un ejemplo es el modelo de la molécula de ADN. Nosotros no hemos visto 100% y así específico cómo es el ADN. Entonces, una forma de facilitarnos la comprensión es creando estos modelos o estas representaciones. Otro modelo es el de mosaico, el de la membrana, el mosaico fluido, que nos permite saber o comprender cómo funcionaría la membrana, hipotéticamente. Entonces ahí hay dos tipos de modelos. Teoría celular, teoría evolutiva, modelo molecular de ADN, modelo de la membrana, o sea, modelo mosaico fluido, la primera ley de Mendel, leyes de Newton, ley de atracción gravitacional, hay muchas. Y aquí les tengo como un mini ejercicio. Como estamos en YouTube, está la ventaja de pausar el video. Si voy muy rápido, pausenlo, retrocédenlo. Si quieren escribir también. Y para este ejercicio también, si quieren tomarse un tiempo para pensarlo, también pueden pausar el video. Yo voy a seguir. Bueno, tenemos este ejercicio, tratemos de practicar lo que vimos recién de método científico. Por ejemplo,
Primera etapa, dijimos que era la observación. ¿Qué podemos observar de estas dos imágenes? ¿Qué pueden tener en común? ¿Qué podemos sacar de eso? ¿Qué podemos observar? Si quieres pausar el video, pausa. Bueno, aquí podemos observar que, si no me equivoco, está el camarón verde. Bueno, podemos observar que es un ser marino, que es de color verde, es bajito, es largo, todas esas son características observables. Tiene antenas, y al lado vemos como una alga, así que podríamos observar que es verde, no sé, es muy contundente, por así decirlo. Podríamos medir su altura, su grosor, pero esas cosas no las podemos hacer ahora, pero a simple vista quedémonos que ambos son verdes. Entonces de ahí surjamos una interrogativa. Hagámonos una pregunta de lo que acabamos de observar. Por ejemplo, podría ser... podría ser el camarón. No, a ver. Ya. ¿Influirá el color del alga o influirá la comida del alga en la pigmentación del camarón? Un ejemplo así. Si no me expliqué bien mi pregunta, tal vez un poco enredada, si el camarón come plantas de color verde, su pigmentación va a ir acorde a eso, o sea, él se va a volver verde, o por ejemplo, si el camarón come una planta roja, su pigmentación cambiará a color rojo. A eso es lo que yo iba, por si no se entendió, por si no se entendió. Pero mi pregunta ya sería, esa es la que dije, como influirá el color de la comida en el color de su pigmentación. Ahí ya nombramos las dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. Ya mi proceso como experimental, primero, la hipótesis. Mi hipótesis va a ser que sí influye la comida en el color. Y ahora sí el diseño experimental. En el diseño experimental, por ejemplo, yo tendría mi grupo control, ver que ninguna variable se me esté escapando, estén todas controladas, y en el grupo experimental ya podríamos tener, por ejemplo, distintas peceras con distintas algas, y poner a este camaroncito a ver si va cambiando de color según lo que va comiendo. Sabemos que eso no es posible, pero da lo mismo, es un ejemplo. Y bueno, en este caso no era posible, es independiente el color a su comida, no cambia de color, así que ahí mi hipótesis sería rechazada. Igual tengo que experimentar para ver si era falso, pero en este caso es falso, así que no lo puedo publicar y me tengo que replantear la hipótesis. Bueno, eso sería. No sé si se entendió lo que es método científico, pero eso es. Es importante que se lo aprendan, así que vean hartos videos. Si tienen alguna duda, pregúntenme por Telegram, por Instagram, no sé. Ahí ustedes si necesitan algo me avisan. El siguiente tema que vamos a hablar es clasificación de los seres vivos. Bueno, los seres vivos se clasifican para que sea mucho más fácil su comprensión y a la hora de estudiarlos. Y hay distintas formas de clasificarlos, desde lo más general hasta lo más específico. Por ejemplo, están los dominios, los reinos, los filum, las clases, especie, orden, familia. No lo dije en orden, pero ahí está toda esa forma, todo eso es forma de clasificar a los seres vivos. La forma más general son los dominios y lo más específico es la especie. Pero ahora solamente nos vamos a concentrar en ver los dominios y los reinos que nos van a ayudar a facilitar mejor comprensión de lo que podría ser célula o más adelante, todo. Bueno, partamos con los dominios. Los dominios es la forma más general de agrupar a los seres vivos y los agrupa por el tipo de célula que tiene. Existen tres dominios, el bacteria, el arquea y el eucaria. Lo vamos a ver al tiro. El dominio arquea va a estar compuesto por microorganismos procariotas o procariontes unicelulares. O sea, son bacterias que no presentan núcleo ni orgánulos membranosos internos, pero son fundamentalmente diferentes a estas, ya que conforman su propio dominio o reino. Bueno, son microorganismos procariontes unicelulares, esa es la principal característica, los que conforman arquea,
Pero, ¿cuál es la principal diferencia con el otro dominio? Porque dijimos que había un dominio que es el siguiente, que es el bacteria. ¿Cuál es la diferencia? Si ambas son bacterias. La diferencia entre la arquea y el dominio bacteria es que las bacterias que están en este dominio tienen una principal característica, que es que la mayoría de estas bacterias son células extremófilas. ¿Lo ven acá? Son células extremófilas. ¿Qué significa que sea extremófilas? Bueno, lo dice el nombre. Viene de extremo. Y son células que están adaptadas o están acostumbradas a vivir a lo extremo, a ambientes extremos que comúnmente ya no se dan, o se dan muy poquito, la verdad. Por ejemplo, pueden ser bacterias que estén adaptadas a vivir a lugares donde la temperatura sea gigante y que normalmente otro ser vivo no pueda vivir ahí, o pueden ser bacterias que están acostumbradas a vivir a un lugar súper salado, o con un pH súper ácido o un pH súper básico. Son entonces células o bacterias que están acostumbradas a vivir en ambientes extremos. Entonces la principal característica entre estas bacterias y las otras es que la mayor parte de estas bacterias son extremófilas. Pero quédense que son bacterias, o sea, son microorganismos procariotas unicelulares extremófilas. El siguiente dominio es el dominio bacteria. El dominio bacteria son organismos también, como dijimos antes, unicelulares, procariontes o procariotas. Y bueno, aquí son todas las bacterias que conocemos actualmente, son las bacterias con las que convivimos normalmente. Y estas bacterias pueden ser patógenas o pueden ser beneficiosas. Patógenas significa que llegan a generar enfermedades, y beneficiosas, bueno, que nos ayudan más que nos perjudican. Entonces, hay que tener en claro que las bacterias no todas son malas, sino que hay bacterias que pueden ser buenas, como a la vez pueden ser malas. Por ejemplo, de bacterias buenas están, por ejemplo, las descomponedoras, las que participan en el ciclo de nitrógeno, esas son vitales. Entonces, no necesariamente todas las bacterias son malas. Pero bueno, resumen, son unicelulares procariontes también. Y son las que conocemos y convivimos normalmente. El siguiente dominio es el eucaria. El dominio eucaria, como dice su nombre, eucaria se parece a eucarionte. Si no me equivoco, eucarionte viene de eucaria, pero no estoy muy 100% segura, pero tiene relación. Usted al tío relación eucaria con eucarionte. Entonces, si su nombre nos dice eucaria, las células, o sea, las células de este dominio van a ser células eucariontes, como dicen aquí. ¿Qué significa que sean eucariontes? Que van a ser organismos que están formados por células que son mucho más complejas que las otras. Las células procarientes son mucho más simples porque no tienen organelo, no tienen compartimentalización. En cambio, las eucariontes van a ser células más complejas, más evolucionadas y que son más complicadas en sí, porque tienen organelos, tienen más estructuras que las otras. Entonces, eucarionte, o sea, el dominio eucaria van a ser células que son de tipo eucarionte. Ahora vamos a ver los reinos. El reino existen, antes de pasar a estos 4 que son los más importantes, vamos a ver lo que se llama reino monera, por si es que les sale alguna vez. Y el reino monera son todos los organismos que son procariontes. Y dijimos que los organismos que eran procarientes pertenecen al dominio bacteria y al dominio arquea. Así que técnicamente cuando nos referimos al reino monera, nos estamos refiriendo a la agrupación entre el dominio arquea y el dominio bacteria. En el dominio eucaria no existen, aquí no existen las células procariontas o los organismos procariontes, así que no forma parte del reino monera. Entonces el reino monera va a ser solamente las del dominio bacteria, lo voy a resumir, y las del dominio arquea. Bueno, en cambio la eucaria tiene sus propios reinos. El protista, el fungi, el planta o planta y el animal o animal. Partamos con el
reino protista. El reino protista está caracterizado por tener organismos que son unicelulares y también pueden tener organismos que son pluricelulares. Existen unicelulares que pueden ser heterótrofos o también unicelulares que pueden ser autótrofos. Lo mismo con los pluricelulares, ¿ya? Entonces las principales características del reino protista es que van a ser organismos que pueden ser unicelulares, pluricelulares, heterótrofos o autótrofos. Para los que no se acuerdan o los que simplemente no saben, los organismos que son heterótrofos van a ser organismos que van a obtener su alimento de otros seres vivos. Entonces, organismos heterótrofos son organismos que obtienen su alimento a partir de otros animales u otros seres vivos. En cambio, los organismos que son autótrofos son los que producen su propio alimento. No necesitan a otro animal para obtenerlo, sino que ellos mismos los van a producir y ellos mismos los van a fabricar. De ahí viene auto. Auto es de uno mismo. Entonces, autótrofo, que ellos mismos producen su alimento. Esa es la diferencia entre heterótrofo y autótrofo. Bueno, entonces los protistas son uni, pluri, hetero o autótrofos. Ejemplos de los protistas tenemos, por ejemplo, las amebas y los protozoos. Estos son los dos ejemplos como más comunes de, el reino protista, amebas y protozoos. El reino fungi. El reino fungi va a estar compuesto por organismos que son unicelulares, como las levaduras, o pluricelulares, como son las setas, los mohos, los hongos, que conocemos las callampas, etc. La característica o la alimentación de este reino es que son todos heterótrofos. Uno tiene la impresión, o piensa, no sé, hasta a mí me pasó una vez, que yo pensaba que los hongos, o las callampas, como quieran decirle, eran autótrofos, o sea, ellos producían su propio alimento, cuando en cambio en realidad son heterótrofos. Ellos obtienen o ellos se alimentan de otros seres vivos. ¿Cómo lo hacen? Por, si no me equivoco, es la descomposición. Los hongos o las bacterias sirven mucho porque son descomponedores. Estoy 99% segura, pero no me crean, nunca me crean, siempre búsquenlo en Google, no, en Google no, sí en Google, pero no en Wikipedia. Siempre duden y busquen por ustedes mismos, yo solamente les estoy dando una idea. Bueno, entonces los organismos que componen al reino fungi son unicelulares, pluricelulares y son todos heterótrofos, aquí no hay autótrofos. Y ejemplos, las levaduras, los hongos, las setas, los mohos, etc. El reino Plantae o planta. El reino planta está compuesto por organismos que van a ser multicelulares. Multicelular es lo mismo que pluricelular, por si acaso. Multi viene de mucho y pluri también. Así que pueden decirle organismos multicelulares o pluricelular. ¿Qué significa que sea multicelular? Bueno, lo voy a descomponer la palabra. Multi viene de muchos y celular viene de células. Entonces los organismos que son multicelulares van a ser organismos que están compuestos por muchas células. En cambio, los organismos que son unicelular, uni viene de uno, así que van a organismos, o son organismos que son solamente una célula. Esa es la diferencia entre unicelular y multicelular. Multicelular compuestos por muchas células. Bueno, van a ser organismos que son multicelulares y a la vez son autótrofos. Esto quiere decir que van a realizar fotosíntesis para poder generar su alimento. Fotosíntesis lo vamos a ver más adelante, así que no quiero adentrarme mucho en eso. Pero quédense claro que van a ser organismos que son multicelulares y autótrofos. ¿Qué los distingue estos organismos? Es que sus células van a tener pared celular y además van a tener una vacuola central. Aquí podemos encontrar musgos, helechos, árboles frutales, plantas en general. Todas las plantas están aquí.
menos las algas. Las algas no son de aquí, por si acaso. Bueno, pero en este encontramos las plantas, los árboles frutales, los musgos, los helechos. Y entonces su característica era que son multicelulares, autótrofos, hacen fotosíntesis, tienen una pared celular y tienen vacuola central. En las siguientes dos clases van a definir lo que es pared y vacuola, así que no se preocupen si no lo entienden ahora, porque en 2 clases más lo vamos a ver. Y por último tenemos el reino animal, que son organismos multicelulares heterótrofos. Multicelulares dijimos que son de muchas células. Nosotros no somos unicelulares, no estamos compuestos por una célula, sino que por muchas. Y son heterótrofos, o sea, obtienen su alimento consumiendo otros seres vivos. Características de estos animales son que poseen centriolos, no tienen pared celular, y tampoco tienen vacuola central. O sea, con la vacuola central, me voy a adelantar un poco al final, es como un saco que contiene agua que es gigante, en los que son las células vegetales. En cambio, las células animales, que son de este reino, no tienen esa gran vacuola central, sino que pueden tener chiquititas, como chiquititos sacos de agua, pero no esta gigante, que es la que tiene el otro reino que pasamos. Pero, insisto, lo vamos a ver más adelante. Pero, bueno, y también vamos a tener invertebrados con invertebrados. En invertebrados encontramos las esponjas, moluscos, estrellas de mar, y los vertebrados encontramos peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Lo más importante de este reino, que son multicelulares, heterótrofos, poseen centriolos, son invertebrados y vertebrados. Esas son las características del reino animal. Y con esto estaríamos terminando lo que es clasificación de los seres vivos. Y ahora vamos a ver lo que son los niveles de organización. Bueno, aparte de que los seres vivos se clasifiquen, vamos a ver que también se pueden organizar. Y no solamente hablamos de los seres vivos, sino que podemos organizar todo lo que nos rodea, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Quiero aclarar que esto lo saqué de un libro y siempre va variando. Hay cosas que no están, pero siempre se mantiene de que es desde lo más pequeño a lo más grande. Hay conceptos que no se incluyen aquí, como hay otros que sí. Así que no se preocupen si lo vieron en otro lado y es como diferente, sino que esto es como es lo normal. O sea, de cualquiera de las formas van a entender. Bueno, aquí vamos a ver lo que es de átomo a biosfera, desde lo más pequeño como un átomo a lo más grande que es la biosfera. Tenemos entonces lo más pequeño, que sería el átomo. Yo en esto no voy a especificar ni me voy a adentrar muy bien, porque son conceptos que simplemente son conceptos, hay que aprenderse de memoria, no hay otra forma como de explicarla para que sea más fácil, sino que es así y es así. Pero bueno, solamente yo creo que lo que más fácil de entender es que siempre el siguiente va a agrupar al anterior. Por ejemplo, tenemos el átomo va a ser una estructura en el cual se organiza la materia en el mundo físico o en la naturaleza. El átomo está compuesto por protones, electrones y neutrones. Es lo más pequeño que se conoce hasta ahora. Luego el siguiente nivel al que pasamos es la molécula. La molécula va a ser una agrupación de 2 o más átomos. La molécula agrupa lo anterior, que sería átomos, y es 2 o más átomos. Pueden ser iguales o diferentes. Por ejemplo, aquí hay una agrupación de diferentes átomos. Luego vamos a tener las macromoléculas. Las macromoléculas van a ser moléculas de mayor tamaño y que se van a mantener unidas por moléculas menores. También las macromoléculas se pueden conocer como monómeros, y ahí encontramos, por ejemplo, las proteínas, los ácidos nucleicos, todos esos son macromoléculas. Entonces la macromolécula va a ser una molécula aún más grande, como vemos aquí, como a la derecha. Entonces el siguiente agrupa al anterior. Luego vamos a tener un organelo.
Los organelos también se le llaman elementos celulares y van a ser elementos que se van a encontrar dentro de las células. Son más frecuentes en las células eucariotas que las procariotas, porque como ya mencioné, y también mencioné en la guía de diagnóstico, las procariotas no tenían compartimentalización, o sea, no tienen organelos, así que se saltan directamente a la célula, pero las eucariotas sí. Entonces las eucariotas van a tener elementos celulares que se encuentran dentro de una célula. Así que pasemos a lo que es célula. La célula va a ser la unidad fundamental de los seres vivos y contiene todo el material necesario para mantener los procesos vitales. La célula va a contener todo lo que ya hablamos antes. La célula contiene organelos, como son los que vemos aquí, la mitocondria, el aparato de Golgi, y a la vez contiene elementos, contiene átomos, macromoléculas, proteínas, lípidos. Entonces la célula contiene todo lo que vimos antes. Es un nivel mucho mayor. Luego vamos a tener el tejido. El tejido va a ser la unión de varias células que tengan la misma naturaleza, y eso quiere decir que van a estar coordinadas estas células y van a cumplir la misma función. ¿De qué me sirve tener dos células diferentes que cumplen dos cosas distintas en un tejido? Eso no se puede. Entonces, un tejido va a ser la unión de muchas células que tengan la misma función y que estén coordinadas entre sí. Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos aquí hay una célula, otra célula, otra célula. Ahí vemos muchas células que están unidas entre sí. Entonces, la unión de varias células forma un tejido. Un ejemplo de tejido, que también preguntan, que es como una pregunta trampa. Tengan cuidado que la sangre es considerada como un tejido, ¿ya? Eso es un ejemplo. Luego vamos a tener el órgano. El órgano va a ser una agrupación o unión de tejidos, lo que vimos antes. Y estos tejidos también, estos tejidos son de la misma naturaleza y cumplen la misma función. Entonces, un órgano es la agrupación de varios tejidos. Luego vamos a tener un sistema. El sistema va a ser un conjunto de órganos que trabajan nuevamente, coordinadamente y que cumplen funciones similares. Por ejemplo, el sistema reproductivo. El sistema reproductivo está compuesto por varios órganos y estos órganos están coordinados y cumplen una misma función, que es la respiración. Por ejemplo, están los pulmones, la tráquea, no sé, la faringe. Todos estos órganos en conjunto trabajan para una misma función. Entonces, el sistema es un conjunto de órganos. Recapitulemos. Teníamos entonces una célula, un conjunto de células es un tejido, un conjunto de tejidos hace un órgano, un conjunto de órganos hace un sistema, y ahora un conjunto de sistemas van a ser un organismo. Entonces, el organismo es cuando los sistemas de órganos se relacionan y coordinados entre sí van a cumplir sus funciones en forma precisa, estructurando el complejo organismo multicelular. Me gusta rayar la pantalla. Bueno, entonces el organismo va a ser un conjunto de sistemas que se relacionan entre sí, trabajan entre sí de forma coordinada y funcional, formando al ser vivo. Nada. Luego vamos a tener población. La población van a ser organismos de una misma especie que habitan en el mismo lugar y tiempo determinado. Quiero hacer antes una diferencia. ¿Qué es especie? Lo voy a escribir aquí. Especie. Una especie es, o no, una especie son seres vivos que tienen características similares y que al reproducirse entre sí pueden generar descendencia fértil.
Lo de descendencia fértil es muy importante. Pero a mí me han preguntado. Entonces, una especie van a ser seres vivos que tengan características similares que al reproducirse generen descendencia fértil. Porque es importante que deje de ser, o sea, saber que deja descendencia fértil, porque así la especie puede continuar. A mí me salió una vez un ejercicio que decía que científicos se toparon con dos tipos de animales y querían saber si eran de la misma especie, entonces los reproducieron. Si son de la misma especie, van a dejar una descendencia que sea fértil, o sea, que se pueda seguir reproduciendo y seguir generando descendencia, pero si es que no dejaban descendencia fértil, no eran de la misma especie. Así que tengan claro ese concepto. Entonces, volviendo a lo que era población, va a ser organismos de una misma especie que habitan en el mismo lugar y tiempo determinado. El lugar y tiempo determinado tiene que ser, es importante, porque por ejemplo, yo en mi casa, conviviendo con mis familiares, somos una población. Somos de la misma especie que estamos habitando en un lugar y tiempo determinado. Con mi familia formamos, o sea, los que conviven en esta casa, formamos una población. Pero yo no puedo decir que estoy formando una población con alguien que está en China, porque no estamos en el mismo lugar y tiempo determinado. Ahí sí somos de la misma especie, pero no somos una población. Así que ojo con ese concepto, se le llama población a cuando están habitando en el mismo lugar y tiempo determinado. Luego vamos a pasar a comunidad. La comunidad van a ser distintas poblaciones de organismos que interactúan en una misma área. Y esto se le llama que forman una comunidad biótica o biocenosis. A la comunidad también se le puede llamar biocenosis, por ejemplo, ¿ya? Así que tengan claro que puede ser comunidad o biocenosis. Pero el concepto de comunidad o el concepto de biocenosis entonces van a ser distintas poblaciones de organismos que van a interactuar en una misma área. Por ejemplo, el dibujo. Ahí encontramos los elefantes, las cebras, las jirafas. Todas esas distintas poblaciones de organismos están conviviendo en un lugar, y a eso se le llama comunidad. Entonces, interacción de distintas poblaciones. Y luego vamos a tener el ecosistema, que el ecosistema es la suma entre la comunidad, o es la comunidad relacionada con el ambiente físico, o con lo abiótico. Biótico quiere decir que tenga vida, y abiótico es que no tiene vida. No vida. Entonces, el ecosistema es la relación entre lo biótico, lo que tiene vida, con lo abiótico, que es lo que no tiene vida. Es la relación entre los animales, los seres vivos, con, no sé, con el agua, con la tierra, con el aire. Es la relación entre la vida con lo que no tiene vida. Eso es un ecosistema. Entonces, un ecosistema es cuando interactúa la comunidad o la biocenosis con el ambiente físico. En resumen, el ecosistema es igual a lo biótico más lo abiótico. Eso es un ecosistema. Luego tenemos el bioma. Los biomas son ecosistemas que van a tener el mismo clima, el mismo tipo de suelo, una flora, una fauna similar, y en conjunto van a formar un bioma. Por ejemplo, el bioma del desierto de Atacama, o un bioma del bosque, por ejemplo, o otros biomas, no sé, no se me ocurren ahora. El bioma de la selva, el bioma del bosque, el bioma del desierto. Son distintos tipos de, ¿cómo llamarlo? Son distintos biomas. Bueno, pero el punto es que el bioma van a ser ecosistemas que son similares, y son similares tanto en clima, tanto en flora, tanto en fauna, y el conjunto de esos ecosistemas forman un bioma. Por ejemplo, en el bioma del desierto, los animales que viven en el desierto o la flora que vive en el desierto está acostumbrada a la escasez de agua. Entonces, esa es una característica que tienen en común esos ecosistemas, y en conjunto entonces van a formar el bioma del desierto.
Entonces, un bioma es un conjunto de ecosistemas que son similares. Y por último, el nivel ya más grande es la biosfera. La biosfera va a ser la unión de todos los biomas que existen. Entonces, técnicamente, la biosfera es la Tierra, es el planeta Tierra. Ya que ahí se van a mezclar todos los biomas. Entonces, eso sería de lo más pequeño a lo más grande. Y por último tenemos teorías y postulaciones. Aquí vamos a ver dos teorías, que serían la teoría endosimbiótica y la teoría celular. Bueno, partamos con la teoría endosimbiótica. A mí esta teoría me encanta, yo la encuentro fascinante. Una de mis favoritas. Bueno, partamos con la teoría endosimbiótica. La teoría endosimbiótica es postulada por la magnífica científica Lynn Margulis, y Lynn Margulis propone que, o intenta explicar con esta teoría, el origen de las mitocondrias y los cloroplastos. ¿Cómo se originaron? Esto es lo que ella intenta explicar con esta teoría. Y aquí habla de... Bueno, lo voy a leer y luego lo voy a explicar. Ella propone que estos orgánulos habrían tenido su origen de células procariotas, luego de haber establecido una relación endosimbiótica con otro microorganismo. Tanto mitocondrias como cloroplastos constituían en el pasado formas libres de células primitivas procariotas. Estas células fueron incorporadas por otras células, evolucionaron y cambiaron con el tiempo, llegado hasta a nuestros días transformadas en orgánulos celulares. Bueno, entonces, resumidamente, lo que ella intenta explicar, ella dice que los mitocondrias y los cloroplastos se originaron, ellos eran células primitivas procariotas, que empezaron a hacer una simbiosis. Simbiosis es una relación, una asociación. Se empezaron a asociar estas células primitivas con otros microorganismos, empezaron a hacer simbiosis y con el paso del tiempo fueron evolucionando y fueron cambiando hasta hacer lo que hoy conocemos como mitocondrias y cloroplastos. Y a la larga, esta teoría explicaría también el origen de las células eucariotas, porque las células eucariotas tienen mitocondrias y cloroplastos. Entonces ella como que mata dos pájaros de un tiro. Explica cómo se originaron las mitocondrias y los cloroplastos, y a la larga va a explicar entonces también cómo se originaron las células eucariotas. Entonces ella dice, resumiendo, que las mitocondrias y cloroplastos eran células procariotas que ingresaron a otro organismo y haciendo simbiosis se quedaron ahí y evolucionaron y las conocemos como son ahora. Ahora, ¿qué evidencias sustentan estas teorías? Porque las teorías tienen que tener evidencias o hipótesis. Y las pruebas que apoyan esta teoría serían que tanto los cloroplastos como las mitocondrias poseen ADN circular propio. Y en la próxima clase que vamos a ver que las células procariotas, su ADN se caracteriza por ser circular. Y justo hasta los cloroplastos y las mitocondrias también tienen ADN circular y es propio. Eso quiere decir que son propios de tanto los cloroplastos como mitocondrias, son independientes al ADN que tiene el núcleo. También otra evidencia es que tienen doble membrana. Otra diferencia, o sea, otra prueba es que tiene ribosomas propios y sintetiza sus propias proteínas. También es capaz de dividirse. Los mitocondrias y los cloroplastos son capaces de dividirse y sintetizan sus propias proteínas porque tienen sus propios ribosomas. Entonces, por eso todas estas pruebas sustentan de que eran células, unas células primitivas que ingresaron a otras células, ya que entonces tienen su propio ADN, tienen sus propios ribosomas y sintetizan sus propias proteínas independiente del núcleo o del resto de las células. Entonces, estas son las pruebas que apoyan la teoría endosimbiótica. Aquí hay como una especie de dibujo, de modelo, que intenta representar cómo ocurrió. Ahí lo pausan ustedes y lo ven. Y ya terminando, teoría celular. La teoría celular es muy importante para la historia de la biología, ya que esta plantea que todos los seres vivos
están formados por células, perdón, al tiro, están formados por células, además de su historia y la evolución del planeta y sus características de cada especie. Bueno, lo más importante de aquí es que la teoría celular plantea que todos los seres vivos están compuestos por células. Todos los seres vivientes están formados por células. Ahora vamos a ver los postulados de esta teoría. Son cuatro postulados. El primer postulado es que la célula es unidad estructural de todos los seres vivos. Unidad estructural. Voy a marcar eso. ¿Qué significa que sea unidad estructural? Que todos los seres vivos están compuestos por células. Todos los seres vivos, todos los seres vivientes van a estar compuestos por células. Entonces por eso se dice que es una unidad estructural. Porque toda la estructura de los seres vivos está por células. La otra es que la célula funciona como unidad, o sea, la célula es la unidad funcional. ¿Qué quiere decir con unidad funcional? Que todos los procesos vitales que ocurren en los organismos ocurren dentro o fuera de la célula. Así que todos los procesos que son vitales para nosotros van a ocurrir en la célula o afuera. Por eso se dice que es unidad funcional. El tercer postulado es la célula es unidad de origen de todos los seres vivos. Esto quiere decir que todas las células que hay provienen de una preexistente. Sí. Entonces, la unidad de origen es que todas las células van a provenir de una preexistente. Y el cuarto postulado habla de que la célula es la unidad genética de todos los seres vivos. Y esto quiere decir que en el material hereditario, el ADN, se encuentra dentro de la célula y este se va a pasar en las siguientes generaciones, en las descendencias. Entonces, esos son los cuatro postulados de la teoría celular, que es unidad estructural, unidad funcional, unidad de origen y unidad genética. Ahora, ¿pero qué cosa es, cómo consideramos que algo es célula? Porque no todo lo que nos rodea es células, hay materia que es inerte, materia que no es viva. Entonces, para que algo sea considerado célula, tiene que cumplir con lo que yo llamo las 3 M. Las 3 M son las características que debe poseer algo para que sea considerado una célula. Y es que todas las células deben poseer membrana, ahí está la primera M, todas las células deben poseer material genético y metabolismo propio. Por eso son las 3 M. Tiene que tener membrana porque tiene que tener un límite, algo que diferencia lo que es exterior con interior. Tienen que tener material genético, que es el ADN, que ahí me equivoqué en escribirlo, es ADN, no AND. Y metabolismo propio, que para los que no se acuerdan, los metabolismos es una serie de reacciones que nos sirven para obtener energía y poder cumplir todos los funcionamientos que requiere el organismo. Entonces, esas son las 3 características o las que debe tener una célula, que debe poseer una célula. Membrana, metabolismo genético, material genético y metabolismo propio. Las 3 M. Y ya terminando, quiero hablar de lo que es terminología científica, que esto en realidad es opcional. Yo no los voy a obligar para que se lo aprendan, pero sí les voy a contar mi experiencia y es que a mí me sirvió demasiado. Que la terminología científica es que muchos términos que ocupamos en la ciencia son palabras compuestas. Esto quiere decir que van a tener prefijos y sufijos. Y eso nos sirve mucho como para entender sin saber la materia. O sea, si sabemos qué significa ese prefijo y ese sufijo, podemos sacar mucho de eso, mucha información sin necesariamente haberlo estudiado. Ejemplos de esto es, por ejemplo, leucocito. Si yo no sé qué es un leucocito, porque todavía no lo he estudiado, pero sé que es una palabra compuesta, por ejemplo, leuco significa blanco.
Y cito viene de célula. Entonces, leucocito es célula blanca, y las células blancas eran los glóbulos blancos. Entonces, muchas palabras en ciencia son de esta forma. Por ejemplo, yo di un ejemplo para los que eran del reino protista, que son los protozoos. Los protozoos, uno dice, ya, sé que es un organismo del reino protista, pero se le llama así. Proto viene de prototipo, viene de antes, primero, y zoo viene de animal. Entonces, su nombre es como animal previo, no sé cómo llamarlo, pero se entiende, supongo. O un prototipo de animal que viene previo al animal verdadero, porque esta es una semilla. Entonces hay muchas palabras que están compuestas y por lo menos a mí me ayuda mucho y me ayuda a entenderlo mejor y a no aprenderse a todo de memoria. Porque, por ejemplo, alguien se podría aprender de memoria qué es un leucocito o la definición de leucocito, pero sabiéndose esto, tú sabes que ya es una célula blanca y no tienes que aprenderte todo tan rígido y de memoria, lo puedes como integrar a ti. Así que yo dejé una guía en el Drive del preuniversitario con muchos de estos prefijos y sufijos, por si alguien se lo quiere aprender, es totalmente opcional, solamente te voy a decir que te va a favorecer mucho. Así que si tienes tiempo libre, juega con las palabras e intenta aprendértelas. Y aquí tenemos una serie de ejercicios, son 4, un ejercicio por cada eje que vimos, así que voy a leer la pregunta, voy a dar pausa en el video para contestarla y voy a decir la correcta. Ya. 1. Respecto a la variable independiente, es incorrecto decir que. Incorrecto decir que. Depende de la variable dependiente. Ya, esa está mala, porque dice, depende de la variable dependiente, y eso es al revés. La variable dependiente, como dice su nombre, va a depender de la independiente, no al revés. Así que esa está mala. Así que todas las que tengan un 1 la quitamos. Esta se queda, así que nos quedaríamos tanto con la B y la C. Ah, no, pues, es incorrecto. Olvídalo. Yo misma marqué la palabra y me equivoqué. Así que la 1 sí está correcta. Marquen, o sea, eliminen todo lo que no tenga la 1. ¡Ay, que soy huevona! Ya, perdón. Lo peor es que marqué la palabra cuáles están incorrectas. No, si ya ven, lean bien, para que no les pase. Entonces, esa sí está correcta, porque está incorrecto decir eso. Su efecto se manifiesta en la variable dependiente, esa es verdadera, porque cambiando el valor me va a influir en la variable dependiente, así que esa está correcta, por lo que aquí no es. Y su valor es idéntico en todos los experimentos, esa es incorrecta, porque acuérdense que la variable independiente tiene que variar en los diferentes experimentos para ver en qué influyó, qué influye en lo que estamos buscando. Así que no puede ser su valor idéntico, porque si no, nunca, no diferenciaríamos, no veríamos. Entonces la respuesta correcta aquí es la D. 1 y 3, esas están incorrectas. Siguiente ejercicio. Miastenia grave es una enfermedad autoinmune que se debe a un problema en la transmisión de impulsos nerviosos a los músculos. Si bien no se sabe cuál es el factor que provoca esta falla, un grupo de investigadores plantean que el estrés es un gran promotor de esta enfermedad. La frase corresponde a una hipótesis, teoría, principio, inferencia o conclusión. Ya. Una teoría no puede ser porque una teoría es un conjunto de hipótesis y tiene evidencia. Aquí no hay una evidencia, no hay de nada. Un principio no puede ser porque un principio es una ley. Acuérdense que cuando yo definí ley, dijimos que la ley era un principio exacto. Así que ley no es. Una conclusión tampoco es, porque aquí no me está ni comprobando ni rechazando una hipótesis. No, así que no es. Y ahora estaríamos entre inferencia y hipótesis. Inferir no es, porque como que yo infiero que algo no va a pasar. Es como que yo infiero ya una posible respuesta. Entonces, no sé cómo explicarlo, pero se entiende, ¿no? Así que sería la B, una hipótesis. ¿Y por qué? ¿Qué frase? Porque hay palabras claves que nos enseñan a saber cuándo es una hipótesis. Es el plantea.
Cuando alguien, yo me planteo que es como, es una posible respuesta, plantearse algo. Entonces, hay palabras claves para saber cuándo se trata de una hipótesis, como plantean. La otra palabra es sospechan. Por ejemplo, me dicen, no, si los científicos sospechan que esto ocurre de tal forma, ya el sospechan y ya el plantea es un indicador directo a es hipótesis, hipótesis. Así que estas son como unos life hacks o palabras claves para saber cuándo se trata de hipótesis, un sospechan o plantean, o comúnmente así. 3. ¿Cuál de las siguientes secuencias se encuentra en un orden creciente de complejidad? Ya, acuérdense que aquí hay que ir desde lo más pequeño hasta lo más grande. Ya, tejido no puede ser, porque tejido es un cúmulo de células, y aquí estamos viendo, bueno, primero identifiquemos cuáles son lo que nos piden para que sea mucho más fácil ordenarlo. Tenemos lo que es tejido, tenemos un peroxisoma, es un organelo, un hepatocito, cito dijimos que era célula, así que es una célula, esto es un tejido, un sistema esquelético, bueno, es un sistema, y la piel es un órgano. La piel es el órgano más grande que en nuestro cuerpo, por si no sabían. Entonces nos dan los términos tejido, organelo, célula, sistema y órgano. Ya teniendo eso más claro, podemos organizarlos. Bueno, vamos con la B. Ya, la B partimos bien, porque partimos con un organelo, y el organelo es lo más chico. Pero luego partimos con un sistema, y la célula, ¿dónde quedó? Y el tejido, ya, y esa la B no es. Ahora la C, partimos con un hepatocito, partimos por una célula, siendo que hay un organelo, ese ya no es, automáticamente. Luego, la D, tenemos un peroxisoma, que es un organelo, una célula, hepatocito, el organelo está dentro de la célula, si bien está correcto. Luego tenemos un tejido, el tejido en una acumulación de células, así está correcto. Luego tenemos la piel, que es un órgano, y dijimos que el órgano era una acumulación de tejidos, así que también está correcto. Y luego tenemos el sistema, que dijimos que un sistema era la acumulación de muchos órganos, así que la D está correcta, sería la letra D. Y el último ejercicio, ¿cuál de los siguientes enunciados no sustenta a la teoría celular? No, ahora lo vamos a rellenar más para que no se me pase. 1. La célula es unidad de origen de los seres vivos. 2. La célula es la unidad básica de toda la materia. 3. La célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. Y la respuesta es B, solo 2. ¿Y por qué? Porque dijimos que la teoría celular se sustenta de 4 principios, 1, 2, 3 y 4. Bueno, el primer principio era que tenía unidad estructural. El segundo principio es que es unidad de origen, unidad funcional y unidad genética. Unidad, sí, genética. Siempre me confundo y me dan ganas de decir unidad hereditaria, pero mezclo palabras. Ya, entonces, esos son los 4 principios de la teoría celular. No hay ninguna que me diga que es unidad básica, así que esa automáticamente se borra. Bueno, y eso sería toda la materia, de nuevo. Si tienen alguna duda, gracias por vernos. Si tienen alguna duda, nos escriben. Ahí están nuestros Instagram, también nos pueden escribir por Telegram. Está todo este material en el Drive, están las guías, está el PPT. Así que si necesitan algo, volver a copiar, pueden pasar el video, devolverse o ir directamente al PPT. Así que eso sería. Muchas gracias por el apoyo, por vernos, por apoyar el PPT en general, y mucha suerte en su estudio. Me retiro.